6 principales escrituras que definen el pecado, y todas son vistas en su forma embriónica en el pecado original de Satanás y en el pecado de Adán. Repito, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Cada uno de los que estamos aquí, usted y yo, somos pecadores. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos da un ejemplo, por ejemplo, el pensamiento del necio. El pensamiento del necio, y nos dice en Proverbios 24, en el versículo 9, Proverbios 24, 9, nos dice: el pensamiento del necio es que, fíjense, el pensamiento del necio, el pensamiento del pecador, el pensamiento del que no hace caso es pecado y abominación a todos los hombres el escarnecedor. Ahora, si Proverbios 29, 4 nos dice que el pensamiento del necio es pecado, podemos aprender que cuando Satanás y Adán entretuvieron el pensamiento de ser como Dios, porque los dos acariciaron el mismo pensamiento. Satanás quiso ser como Dios, y también Satanás le dijo a la mujer: Dios sabe que el día que comas del árbol seréis como, ¿qué? Como dioses, conociendo el bien y el mal. Así que ellos entretejieron ese pensamiento en su mente de cómo ser como Dios, y fue la necedad más grande que pudieron pensar. Por eso dice la Biblia: el necio, el pensamiento del necio es pecado, y este pensamiento ambicioso era pecado. Número 2, tenemos también otra definición escritural, y la Biblia nos dice en Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 4, Primera de Juan 3, 4, la escritura nos enseña: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. Dicen muchos: es que ya no vivimos bajo la ley. No, ya no vivimos bajo la ley, pero la ley sigue escrita en la palabra de Dios, en nuestras conciencias: no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no hurtarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas leyes siguen vigentes el día de hoy, ¿sí? Entonces vemos que el pecado es infracción de la ley, y aquí la palabra infracción, anótela, los que están, todos siempre deben de venir con pluma, con una hoja, y tomar apuntes. Es importante, por favor, tomen apuntes para que usted pueda grabarse bien los principios de la palabra. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. Ahora, la palabra infracción es la palabra griega anomía, ¿sí? Infracción de la ley, el pecado es infracción de la ley, es la palabra anomía. ¿Y saben qué significa la palabra infracción? O sea, cuando tú te pasas un alto, te dicen que cometiste una infracción. Cuando te estacionas en un lugar equivocado o no correcto, te dicen que acabas de cometer una infracción, ¿sí? Y hay muchos que dicen: a ver, muéstreme ¿dónde dice que cometí una infracción? Y bueno, si te toca uno que sí estudió, te va a decir: aquí mire, se puede ver aquí dentro de las infracciones, en la número 63, en el inciso E, etcétera. Pero hay unos que ni siquiera saben, pero usted rompió e infraccionó la ley. La palabra infracción en la Biblia significa sin ley, transgredir o rebasar o brincarse una ley, y la Biblia nos dice que esto es pecado. En Mateo 24, versículo 12, dice así: Mateo 24, 12, y dice:
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, se transgredirá, se rebasará o se brincará una ley que es pecado. La palabra transgredir, que aquí se menciona en la palabra de Dios, es pasar por sobre. Pasar por sobre es rebasar una frontera sin permiso, y es lo que hizo Adán, es lo que hacemos todos los hombres, transgredir constantemente la ley de Dios. Tercera, la Biblia nos dice, la injusticia es pecado. En 1 de Juan 5:17 nos dice, toda injusticia es pecado. La palabra adikia con K en el griego significa todo lo contrario a la ley de Dios. Y podemos ver nosotros en Isaías, en el capítulo 64, en el versículo 6, que nos dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, fíjese bien, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sí? Entonces vemos también en Filipenses capítulo 3, en el versículo 9, nos enseña y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque mi justicia es injusticia para Dios. ¿Ha escuchado usted mucho este comentario que te dice tu hijo, tu esposa? Es que no es justo, o es que eres un injusto. Sí lo somos. Los seres humanos somos injustos. La palabra de Dios nos dice, toda injusticia es pecado. Por eso somos pecadores, porque somos injustos. Y la Biblia dice, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La única justicia que es justicia verdadera es la justicia de Dios, no la de nosotros. Adán cometió una injusticia contra Dios y contra el hombre al venderse a Satanás. Número 4, la Biblia nos dice que no hacer lo bueno es pecado. En Santiago 4:17 es muy claro este versículo. Vemos un poco más del pecado, que nos dice, y aquel que sabe hacer lo bueno, vamos a una parte nada más del versículo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si tú sabes que no debes de hacer tal cosa y lo haces, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Si tú sabes que no debes de ver esa página de internet y lo ves, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Si te están ofreciendo una tranza y dicen, con esto mira, nos vamos a alivianar el próximo sexenio o los próximos 4 años, y le tienes que entrar y sabes que no es bueno y lo haces, es pecado. Dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, es pecado. Entonces nosotros aprendemos lo que es bueno delante de Dios. ¿Cómo? A través de la revelación de la ley de Dios en su palabra. En Romanos capítulo 3, en el versículo 20, podemos aprender, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y las personas que no tienen esta ley o la revelación de Dios, de su palabra, hay muchos que no conocen la Biblia, hay muchos que no conocen la ley de Dios, y lo hablábamos la semana pasada, que mucha gente pregunta, y es una muy buena pregunta, ¿y qué de toda la gente que nunca escuchó de Cristo, que nunca tuvo una Biblia? ¿Les han preguntado eso? ¿A poco se van a ir al infierno? ¿Y cuántos
¿Cuántas tribus nunca supieron de Dios ni nada de esto? Y es bien fácil contestarlo. En Romanos capítulo 2, en el versículo 12 al 15, los que no tienen ley, fíjense lo que pasa. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, los que conocen la ley, los creyentes y muchas personas en el mundo, serán juzgados por esa ley que Dios escribió en su palabra. Pero luego nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán, dice la Biblia, justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, ok, ya vemos que hay mucha gente que no tiene ley, no tiene la Biblia, nunca han leído la Biblia, nunca han escuchado ni siquiera el nombre Cristo. Dice, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vea lo que dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, Dios dice en su palabra que aunque yo no tenga la Biblia y aunque nunca nadie me haya hablado de la Biblia, y aunque yo pertenezca al Amazonas y esté en una tribu africana, en una selva desconocida, impenetrable, donde nadie se ha podido acercar a predicar el evangelio de Jesucristo, la Biblia es muy, muy clara y nos dice que todos los seres humanos, todos los que han existido en la historia de la raza humana, han tenido en sus conciencias una ley grabada en sus mentes, en su conciencia. O sea, ¿quién le dijo a la gente que no conoce la Biblia que matar es malo? ¿Quién les dijo que perder la virginidad era algo grave? No entregarse virgen al esposo o a la esposa. Son cosas que las tribus más indígenas, más prehistóricas, más antiguas han condenado. ¿Quién les ha dicho que cuando roban les mochen una mano? ¿Quién les enseñó eso? ¿Saben que esa ley está escrita en la conciencia de cada uno de nosotros? Sabemos que la infidelidad es mala, aunque no lo leamos en la Biblia. Dios dice que los que mueren sin la ley serán juzgados, o sea, por la ley de sus conciencias delante de Dios. Ahora también la palabra del Señor nos enseña en siguiente punto, que hacer el bien muchas veces puede ser también pecado. Hacer el bien también puede ser pecado. Miren que hay mucha gente que dice, pues yo no he hecho nada malo. Pues yo hice algo muy bueno, pero hacer algo bueno que Dios no te llamó a hacer también es pecado, ¿sí? Nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 16 y el versículo 17, fíjese que lo que nos dice en una parte del versículo, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y de ¿qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la Biblia, no comerás. Ahora, notemos que la Biblia le dijo a Adán, no le dijo del árbol del mal no comerás, sino del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, dice la Biblia. Entonces, este fruto prohibido involucraba también el bien, ¿sí? Pero, ¿qué quería decirnos Dios con esto? Que no quería que nosotros dependiéramos del conocimiento de nosotros mismos para determinar lo que es bueno y lo que es malo, sino de la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. En Proverbios 3:5 tenemos un ejemplo de esto y nos dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón
¿Y qué dice? Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no te apoyes en el bien que tú crees que puedes hacer, en lo bueno que tú te crees que eres, en lo bueno que tú crees que haces. No te apoyes. Dice, fíate de Jehová, busca a Jehová. Encomiéndate a Jehová, busca su voluntad, su propósito. A lo mejor dijiste, pues es que me ofrecieron un trabajo en Monterrey, más dinero, más chamba y todo esto, y voy a ganar más y mi familia va a estar muy bien. Y yo le pregunto a ese hermano, ya, o sea, suena todo bien, ¿ya oró? ¿Ya le preguntó a Dios? Pues no, pero pues como que no hay que orar por eso. Hay que orar por todo. Porque le digo, usted mire, va a recibir un muy buen trabajo allá en Monterrey, pero ¿qué precio va a tener que pagar? Ya me lo dijo usted, me dijo que va a tener que dejar a su esposa, a sus hijos, ya no los va a poder ver, los va a ver cada no sé cuántas semanas. Hermano en Cristo, ¿usted cree que esto es bueno y saludable para su familia? Si es una dirección de Dios, adelante, pero si no es Dios el que te está dirigiendo, aunque suene bien, es pecado, no es bueno, porque Dios no te ha llamado a hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántos jóvenes dicen, es que ya me voy a ir de mi casa? ¿Y por qué te vas a ir de tu casa? Pues, porque ya gano muy bien, porque me va muy bien en el trabajo. No. Ya no aguantas a tu mamá y a tu papá. ¿Sí? Suena bien, ¿no? Ya se independiza, va a poner su casita, sus mueblecitos, le está yendo muy bien, suena bien. Pero a lo mejor no le gusta someterse a sus padres. A lo mejor Dios no la ha llamado todavía a poner su casa, independizarse. A lo mejor tiene un propósito o tiene una intención en su corazón escondido y no realmente es bueno, suena bueno, pero Dios no te ha mandado, Dios no te ha dicho, es el momento. Todos los hijos tarde o temprano se van a independizar de sus papás. Todos. Porque aquí en México parece que no todos se independizan de sus papás. Entonces, el otro día yo les contaba que una señora me decía, es que mi hijito, pues no quiere trabajar y mi hijito, es muy bueno, es un poco flojito. Y le digo, ¿y cuántos años tiene su hijito? Yo me estoy imaginando de 14, 15 años. Dice, 58. Le digo, caray, ¿cómo que no quiere trabajar? Y no, yo le hago sus chilaquilitos, y yo le hago sus enchiladitas suizas y sus huevos divorciados. Y le digo, hermana, usted es una codependiente y está pecando juntamente con su hijito. Déjele de dar de comer, póngale candado al refrigerador y a la despensa, déjele de hacer de comer. ¿Y cuánto a que se pone a trabajar? Pero sí, usted le sigue pagando el Sky, hasta Xbox sigue jugando de 57 años de edad. Y todavía anda ahí retando ahí por internet. Yo sé, me han contado. No, pero mis hijos les gusta jugar eso. Yo veo que juegan en redes. Luego le digo, ¿con quién hablas? No, es que estoy en internet y estoy jugando con unos chinos, con unos de Rusia, con unos de Europa. Le digo, ay, José, son cosas demasiado grandes ya para mi intelecto, ¿sí? Yo antes jugaba 1 a 1, Monopoly, ¿sí? ¿Quién es el culpable? ¿Se acuerda? Damas chinas. Ahora juegan con alguien de otra parte del mundo, ¿sí? Y luego, mugre chino, ya me mató. Ay, tranquilo. No lo maldigas, bendícelo. ¿Sí? Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios, es pecado. Y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hay muchas cosas buenas, la tele es buena, esto es muy bueno,
eso es muy bueno. Tu laptop es muy buena, pero ¿saben qué? Hay muchas cosas muy malas también en la televisión, en el internet, en el Instagram. Ayer fuimos a Toluca, mi esposa y yo y toda mi familia, porque queremos nosotros prepararnos bien. Fuimos con todos nuestros hijos, queremos prepararnos bien y recibimos un seminario de nuestro amigo Isaac Paniza de Venezuela, de cómo usar las redes sociales para la gloria del Señor. Y de verdad, yo aprendí tanto que no aprendí nada. Necesito que Valeria me vuelva a explicar todo, porque ella es buenísima para esas cosas, y Joaquín, ellos son bien buenos para yo nada les preguntaba, ¿entendieron? Sí, dije yo, qué bueno. ¿Sí? Entonces, porque queremos transmitir en vivo, o sea, Instagram se está volviendo ahorita en el medio más visto en el mundo. ¿Saben que Instagram ya es el número 1, el más visto después de Facebook? Ya le ganan usuarios a Facebook. Y si tú sabes usar el Instagram para la gloria del Señor, hermano y hermana en Cristo, no sabe la bendición que usted va a hacer para tanta gente. Pero hay muchas formas de hacerlo. No solamente subir versículos, eso hay mucha gente que ya ni lo lee, la verdad. Predícales de Cristo, transmite en vivo, da estudios bíblicos. Te pueden estar escuchando en China, en Japón, en Rusia, en todos lados. Este es un medio ya importantísimo para difundir las buenas nuevas del Evangelio. Simplemente ayer hicimos una transmisión con un amigo. En ese momento, en 25 minutos, nos vieron 385 personas de diferentes partes del mundo. Se quedó grabada, me habló ayer en la noche y me dice, hasta hace 4 horas ya nos han visto, me dijo, 3,600 personas nos han visto la grabación donde les compartiste el plan de salvación. Fíjense qué herramienta tan buena, pero también puede ser usada para lo malo. Tú le pones hashtag y anotas algo en Instagram y le pones hashtag y le pones Dios o le pones church. Cuando yo publico algo en Alan Alduz en Instagram y le pongo church, que es iglesia, te aparecen, ustedes saben lo que es un hashtag, te vas a unas redes donde están puras cosas de iglesia, pero no falta el endemoniado que sube una mujer en bikini. Pones Dios y tú crees que vas a ver puras cosas de Dios y de repente te aparece una persona desnuda, ¿sí? Hay que tener cuidado, hay que saber usar esto para la gloria del Señor. Y tú lo puedes usar para la gloria del Señor. También nos dice en Proverbios capítulo 26, 12 lo siguiente, y nos dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio. O sea, la Biblia decía que el necio es pecador. ¿Has conocido a alguien que se cree sabio, el muy, que nada le puedes decir, que no le puedes exhortar, que no le puedes decir nada a tu esposo o a tu esposo, a uno de tus hijos, que creen que se la sabe toda? Dice la Biblia, hay más esperanza de un necio que de esa persona. ¿Sí? El ser humano no podrá jamás por sí mismo poder determinar o legislar la moral bajo su propio juicio. En Efesios nosotros podemos leer en el capítulo 4, en el versículo 17, que dice: por tanto no sean insensatos, sino entendidos. O sea, tenemos que ser entendidos, entender qué cosa nos dice la Biblia en la voluntad del Señor. Si nosotros no entendemos cuál es la voluntad del Señor, vamos a pecar. Si yo no entiendo como pastor qué quiere Dios para esta iglesia, puedo incurrir en pecado. En cómo usar las finanzas, en cómo levantar los ministerios, entre las decisiones que tomamos como iglesia. Dice la Biblia: Alán, sé entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Entendidos en la voluntad del Señor.
Nos dice en el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hace 3 días, mi esposa y yo fuimos invitados por Mauricio Curi. Todos ustedes lo conocen. Es el próximo senador de Querétaro, del PAN por Querétaro, en la Cámara de Senadores, Mauricio Curi. Él fue presidente municipal, él ha tenido muchos puestos aquí en Querétaro. Tuvimos la oportunidad de estar con él, comer con él, platicar con él, intercambiar algunas opiniones con este hombre y con parte de su equipo. Y él nos dijo unas cosas que nos alarmaron muchísimo. Él nos dijo, ahorita hay una idea en el Senado, se va a proponer en el Senado que el próximo gobierno, el Senado apruebe que se democratice a la familia. Es una propuesta. ¿Sabe qué significa esto? Que usted ya no va a tener el derecho sobre sus hijos, sino el Estado. Y nos dijo, esto es algo muy preocupante, porque si sus hijos no quieren ser sus hijos, va a haber una ley en que pueden cambiar de papá si quieren. En que si ustedes les pegan o algo, los disciplinan, los pueden meter a la cárcel. En donde es el Estado quien les enseña a ellos la moral, donde es el Estado lo que les dice lo que es bueno y lo que es malo. Y yo me acuerdo que una de las personas que hizo esto se llamaba Adolfo Hitler, donde los hijos de todos los alemanes no pertenecían a las familias alemanas, pertenecían al Estado. Los niños pertenecían al Estado y embarazaban a cientos y cientos de mujeres alemanas y los ponían en orfanatorios porque estaba creando la raza árida, la raza aria, donde era la raza perfecta para hacer un reinado de 1000 años. Vaya que necesitan nuestros gobernantes nuestras oraciones. Entre tantas otras cosas, una secretaría para defender los derechos de la diversidad de géneros. Una secretaría, hágame una secretaría. O sea, así como Secretaría de Pesca, Secretaría de Marina, una secretaría para también defender los derechos de la diversidad de género. Quieren legalizar el aborto en todo el país, los matrimonios gays en todo el país, en fin, se vienen leyes terribles para nuestra nación. Yo le doy gracias a Dios que en Argentina se levantaron los padres de familia por miles y miles. Ustedes lo vieron que ahorita está dentro de los gobernantes en Argentina, el legalizar el aborto, pero fueron tantos miles de padres que marcharon en contra de esto que detuvieron y dijeron, para la siguiente ocasión volvemos a discutir esta ley. ¿Saben qué pasa cuando nosotros no marchamos, no estamos en contra de la maldad? La maldad va a continuar, ¿sí? Está en nuestras manos como iglesia, y nosotros tenemos como iglesia escribirle a nuestros senadores, escribir al Senado, hacer cartas, juntar firmas. Saben que sí podemos, y este senador nos decía, ustedes si escriben cartas y las iglesias se unieran, podrían hacer mucho a favor del país de México. Siguiente, la incredulidad es pecado. En Romanos 14:23 nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, Adán y Eva conocían perfectamente la voluntad de Dios y aún así pecaron. No creyeron la palabra de Dios, sino creyeron la palabra de la serpiente y cayeron en la fe de la incredulidad. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. La fe es por el oír, y el oír, nos dice la Biblia, es por la palabra de Dios. Y muchas cosas
nosotros las hacemos, pero no con fe, sino porque nos dijeron o porque alguien lo hace así. Y dice la Biblia, todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de la palabra de Dios, si no está aquí escrito, queridos hermanos, yo no tengo por qué creerlo ni hacer caso. ¿Sí? Hay mucha gente que te va a decir, es que yo creo. Y mucha gente dice también lo mismo. Es que en mi iglesia me enseñaron. O sea, ¿cuál es la autoridad? ¿La iglesia o la palabra de Dios? ¿Saben cuánta gente, yo por tener un papá muy conocido, un predicador muy conocido, la gente me dice, es que Armando Alducin dice, el pastor Armando dice. Y yo les dije, ¿pero qué dice la Biblia? Nunca digan el pastor Armando dice, el pastor Alan, el pastor Alejandro, nunca digan eso. Siempre digan, la Biblia dice. Esta es nuestra regla de conducta, de fe y de práctica. La Biblia dice. Cuando le hables a alguien de Cristo, no le digas, es que en mi Biblia me enseñan que hay un infierno y que los que no aceptan a Cristo van al infierno, y mi pastor dice que poner arbolito de Navidad es pecado porque viene de Babilonia y las esferas representan a los celtas y mi pastor, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Comiencen a poner su fe y su entendimiento en la voluntad de Dios y no en fábulas y creencias humanas mundanas que ni siquiera tienen su base en la palabra del Señor. Nadie te juzga en comida o bebida o días de fiesta. Si tú quieres poner arbolito de Navidad y para ti, hermano, no es pecado, qué bueno, pon un arbolito de Navidad, ponle esferas. No vienen de los celtas, vienen de Liverpool, hermano. De Sears y de no sé de dónde. No, es que antiguamente hay muchas, miren, hermanos en Cristo, todas las tradiciones vienen de un origen pagano, todas, hasta tu cumpleaños. Entonces no celebres tu cumpleaños. No celebres Navidad, no celebres nada, no hagas nada. Ahora sí estoy hablando que del Halloween, ahí sí es otra cosa. Eso sí es una celebración pagana, mundana, satánica. ¿Sí? Pero hay tanto mito y tanta tradición y tanta cosa que se ha introducido entre las filas del cristianismo, y todo porque es que yo vi, me dijeron, pero no viniste a la palabra de Dios. Siempre ven a la Biblia, escudriña la Biblia y ten entendimiento en su voluntad. En 1 Juan 5:10 nos dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ahora, número 2. Vamos a ver algunas palabras que se dan en la Biblia en hebreo para el pecado. Existen diferentes palabras hebreas para definir el pecado, pero vamos a estudiar las principales 4 palabras que se usan en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto, ¿qué significa? El Nuevo Testamento, en Cristo, cumplidos en Jesucristo. La palabra pecado en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, hay una palabra, voy a hablar de 4, del hebreo chatá. Chatá, como chat pero con doble T, chatá, ahí está, miren, chatá, ¿sí? Ok, esta palabra chatá, ¿sabe qué significa? Ofensa y desviarse o salirse fuera de los límites o falta de algo. En Levítico, en el capítulo 4, en Levítico capítulo 4, en el versículo 2 y 3 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona shatá, por hierro. ¿Qué significa por hierro? Caer en pecado, una situación pecaminosa, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, dice
el versículo 3, si el sacerdote ungido, Shatá, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Vamos a ver lo que dice el versículo 27 del mismo capítulo 4. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo en contra de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Ahora vamos a ver el versículo 32. Si por su ofrenda, por el pecado, trajere cordero a hembra sin defecto, traerá. Y versículo 35. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Segunda palabra para pecado en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. La primera, ¿cómo se llama? Shatá. La segunda se llama transgresión, y viene del hebreo pausá, no pachá, pausá, o penshá. Y la palabra pausá o penshá significa romper o ir en contra de la autoridad, traspasar un límite o frontera, apostatar, revuelta, levantamiento nacional, moral o religioso. Esta palabra, pasuá y peshá, se tradujo con las palabras en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto: ofender, rebelarse, revuelta y transgresión. Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 37, podemos nosotros leer, 34:7, Éxodo 34:7, dice la Biblia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Está hablando de la rebelión, y podemos también apuntar Números 14:18, Salmo 19:13, Salmo 32:1, Isaías 53:8 y Daniel 9:24. Tercera palabra que se le da al pecado en el Antiguo Pacto se llama la palabra iniquidad. ¿Cómo se llama la primera? Pecado, Shatá. La segunda, ¿cómo se llama? Transgresión. ¿Cómo se tradujo en hebreo? Pasuá o peshá. La tercera se llama iniquidad. Viene así como de ese producto de las cremas. ¿Se acuerdan de una palabra que se llama abón? La palabra abón, ¿saben qué significa? Perversidad, maldad, chueco o mal. Mira, hay gente que se la toma así así, que dicen, ay, abón significa perversidad, yo ya no compro abón. Porque es perversidad, hace gente, ¿no? Pero bueno, viene entonces de la palabra abón, que significa perversidad, maldad, chueco o mal. En Levítico 16:21, y un día hablaré de eso, de ese tema, que es muy interesante, porque dicen, ay, es que mira, el símbolo de esos que donde venden café es un símbolo satánico, el símbolo de esta pasta de dientes tiene un símbolo. Por eso yo no consumo esos productos, porque soy santo. Y un día les voy a explicar, ¿sí?
Todo tiene un origen satánico. Todo tiene un origen. Dice la Biblia, no participes en las cosas infructuosas de las tinieblas. Una cosa es participar, ¿sí? En una misa negra, en una misa donde se está repitiendo el sacrificio. ¿Usted sabe qué significa la palabra misa? Pregúntale a cualquier persona, a ver, ¿qué significa la palabra misa? Te, hijo. La palabra misa significa la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Cada vez que el sacerdote ofrece la misa, está volviendo a repetir el sacrificio de Cristo, transgrediendo un versículo en Hebreos que dice que Cristo fue ofrecido una sola vez por nuestros sacrificios para siempre. A Cristo no hay que volverlo a crucificar. Tú puedes tener una cruz, pero no con un Cristo colgado, porque Cristo ya no está colgado. Una cruz sin Cristo. Cristo ha resucitado. Él ya se levantó entre los muertos. No necesitas tenerlo crucificado, ni volverlo a crucificar, ¿sí? Bueno, estamos nosotros entonces en iniquidad, y vamos a ver Levítico 16, 21, que nos dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado a esto. Y vamos también a ver el versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Hablando aquí de la maldad, de la perversidad, de lo chueco. Vamos a ver lo que dice el Salmo 52.3. Salmo 52.3. Es mucha información. Estos 2 domingos ha sido mucha información. ¿Qué querían? ¿Que nada más había un versículo del pecado? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. No, hay mucho del pecado. En Salmo 52.3 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y la cuarta se llama prevaricar. Prevaricar es el hebreo asham. Esta palabra prevaricar, también que viene de la palabra pecado en el Antiguo Pacto, asham significa culpable, expiación y ofrenda por el pecado. En Levítico capítulo 6, en el versículo 2 nos dice: cuando una persona pecare, asham, cuando una persona asham e hiciere prevaricación, asham, contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después, lo negare y jurare en falso, en alguna de estas cosas en las que suele pecar el hombre. Nos está hablando de la culpa, de la expiación, de la ofrenda por el pecado. Puede ver también el versículo 5 que dice: todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero aquel que pertenece, y añadirá aquello la quinta parte en el día de la expiación. Y podemos también ver en el versículo 7 finalmente que dice: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. Bueno, y ahora vamos a terminar con las palabras griegas para el pecado. Ya vimos las palabras hebreas, vamos a ver las griegas. Se las voy a decir rápidamente porque el tiempo se me acaba. La primera palabra griega, ahora estamos ya no en el antiguo pacto. ¿Ahora dónde estamos? En el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, en Cristo, ¿sí? La primera palabra para pecado que yo encuentro, la veo 174 veces en el Nuevo Testamento, y se llama la palabra amartia. Amartia. Esta palabra se usa 174 veces y se traduce como pecado. ¿Saben qué significa la palabra amartia?
literalmente, fallar al blanco o la marca. Cuando la Biblia dice por cuanto todos pecaron, ¿saben qué está diciendo ahí la Biblia? Por cuanto todos fallaron al blanco. O sea, no le atinaste, te fuiste chueco, te fuiste por allá, no te fuiste derecho en el camino del Señor. Fallaste al blanco, ¿sí? También significa buscar u obtener resultados más allá, que estén más allá de nuestras capacidades, y se refiere tanto al principio de pecado con su expresión externa como el poder del pecado y de su fruto. En Mateo capítulo 1, en el versículo 21 nos dice, Mateo 1, 21, dice: darás a luz un hijo y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus amartía, de sus pecados. ¿A qué vino Jesús? Amigos, amigas, ¿a qué vino Jesús? A salvarnos. Todos somos pecadores. Segunda palabra, amartema. Se usa solamente 4 veces en el Nuevo Pacto y también siempre se tradujo pecado o pecados. La única diferencia de la de arriba que vimos hace rato, anotada, es que su significado está limitado a la expresión externa del pecado, o sea, denota un acto de desobediencia en contra de la ley divina. En Marcos 3:28 podemos leer: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sea. Luego también tenemos en el capítulo 4, versículo 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus amartema. Tercera palabra para pecado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, anomía. Se usa 15 veces en el Nuevo Pacto y siempre se traduce como iniquidad y maldad. Mateo 24:12, vean lo que dice. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado, ¿qué? La anomía, por haberse multiplicado el pecado, la anomía, el amor de muchos se enfriará. O sea, va a llegar un momento en que va a haber tanto pecado en el mundo como lo hay ahorita, hermanos, que los mismos cristianos, las mismas iglesias, los mismos hermanos se van a enfriar. Van a comenzar a adoptar al mundo, van a comenzar a pensar como el mundo. Vamos a comenzar a introducir a la iglesia cosas del mundo que no agradan al Señor. Vamos a comenzar a enfriarnos, vamos a dejar de tener interés por la palabra, no vamos a querernos discipular, no vamos a querer crecer en la palabra, no vamos a querer ser discípulos, no vamos a querer congregarnos. ¿Por qué? Porque el amor de muchos, y ojalá esta mañana no tengamos gente así, que su amor por Cristo se está enfriando desde hace mucho tiempo. No hablan de Cristo, no toman estudios, vienen a la iglesia cuando se levantan. Es que estoy muy cansado. Pero ¿sabes qué? Tu espíritu necesita de Dios. Tu vida, tu alma necesita la palabra. Necesitas lavar tus vestidos, necesitas fortalecerte, necesitas, mira, y venir el domingo es solamente una mamila. ¿Tú crees que un bebé con una mamila la hace a la semana? Por eso tenemos 6 estudios a la semana. Los miércoles, empezamos el miércoles pasado el libro de Gálatas, y vamos a estudiar Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ya empezamos con la introducción, la dio Estefano de Gálatas. Yo voy a empezar con la primera parte del libro de Gálatas. Todos deberían de discipularse. Tenemos discipulados a las 9 de la mañana aquí los domingos. Tenemos discipulados los viernes para papás, para hombres de compromiso, a las 8 de la noche
allá en Arquitos 402, atrás de Sambor, ¿sí? Atrás de Sambor. Haz el esfuerzo, llegaste a trabajo, vete al estudio, vete a calentarte, a recibir palabra, a fortalecerte, a conocer otros hermanos, a que oren por ti, si no te vas a comenzar a enfriar. Vete con las mujeres de compromiso también. Aquí están los papás, los varones, hombres de compromiso, en Arquitos 402. En el mismo Arquitos 402 al lado están las mujeres, y en el mismo Arquitos 402 enfrente están los jóvenes. O sea, tripartita la cosa. ¿Cómo ve? Tu esposa, tú y tus hijos pueden ir al mismo tiempo a discipularse. Pero con una mamila, hermano, te vas a enfriar. Y el problema de la iglesia es que se está enfriando. La siguiente palabra es paracoe. Se usa solo 5 veces bajo el nuevo pacto y se tradujo como negarse a oír. Mateo 18:17 nos lo enseña. Mateo 18:17, que nos dice: si no los oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Vean la autoridad que tiene la iglesia cristiana, que dice: si no oyen a la iglesia, si ustedes no escuchan las prédicas de los domingos, si ustedes no escuchan lo que estamos aquí predicando y compartiendo y exhortándosele, dice la Biblia, tenles por gentil y publicanos. La siguiente palabra es la palabra paranomía. Esta palabra se usa una vez en el Nuevo Testamento y se tradujo iniquidad. Se encuentra en 2 de Pedro 3:16, que nos dice, 2 de Pedro 3:16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tuercen, y dice la palabra de Dios, y están en perdición, ¿sí? Significa, igual que el inciso C, romper o violar la ley de Dios. ¿Y saben quiénes son los que tuercen las escrituras? Los que no se discipulan y los que no meditan en las escrituras. Y por eso hay tanta religión, tanta secta, tanta enseñanza, tanta cosa que enseña a la gente. ¿Saben por qué? Porque no vienen a meditar de día y de noche en las sagradas escrituras, en la palabra. La siguiente palabra es parabasis. Ya me estoy yendo bien rápido. Parabasis se usa 16 veces en el Nuevo Testamento y se tradujo transgresor o transgresión. Romanos 4:15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y pueden apuntar también 5:14 del mismo libro, 5:14. Dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Transgresión. Siguiente palabra, paraptoma. Se usa 23 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué significa la palabra paraptoma? Pecado, ofensa. Y esto lo vemos en Mateo 6:14 al 15, que nos habla de la transgresión. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y la penúltima se llama agnoema. Agnoema. Se usa una sola vez como pecado de ignorancia. En Hebreos 9:7 se refiere a pecados no intencionados en lugar de actos abiertos de rebelión, que nos dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Y finalmente, y con esta termino, tenemos la palabra para pecado, etema. Se usa 2 veces en el Nuevo Testamento y significa defección. Romanos 11:12, que nos dice: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección
las riquezas de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y 1 Corintios 6:7, con este versículo terminamos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Significa la palabra etema literalmente la pérdida de algo o algo que disminuye. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a meditar en lo que acabamos de aprender y estudiar. En resumen, si alguien está tomando apunte, en resumen, las varias imágenes que tenemos del pecado en el Nuevo Testamento, anoten lo que es pecado en resumen: no dar en el blanco, desobedecer una voz, no guardar la ley. Ok, más despacio, perdón. Ok. Las varias imágenes que tenemos del pecado en el Nuevo Testamento son: no dar en el blanco, desobedecer una voz, no guardar la ley, cruzar una frontera o atravesar un límite, alejarse de la justicia, ignorar lo que se debería saber, y finalmente disminuir lo que debería estar lleno. Disminuir lo que debería estar lleno. ¿Sí alcanzaron a notarlas? Disminuir lo que debería estar lleno. ¿Todos bien? Me da mucho gusto que tomen nota, y que pregunten y me interrumpan. Bueno, eso no me da tanto gusto, pero pero no es bueno. Es bueno que lo anoten y que se lo lleven a su casa y que sepan lo que es el pecado. Cierren sus ojos, por favor. Sí, la Biblia dice que somos pecadores. Todos hemos transgredido a la ley de Dios, hemos fallado al blanco, hemos desobedecido la voz de Dios. Muchos de nosotros no hemos guardado la ley. ¿Cuántos jóvenes, cuántos papás, mamás aquí han cruzado una frontera? ¿Han atravesado un límite? Hay límites en tu vida que los estás rompiendo los límites con tu esposa, con tu matrimonio, en tu negocio. Estás traspasando, has caído en uno de estos tantos nombres que se usan, estos 12 nombres del pecado. Has caído en alguna de ellas, pero todas son pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y no puedes vivir en ignorancia diciendo no sabía, porque lo has escuchado el día de hoy. Pídele perdón hoy a Dios perdón por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Ábrele tu corazón a Jesucristo, que te perdone, que te limpie y te lave de todo pecado, de toda maldad. En la sangre de Cristo hay perdón de pecados. No solamente para los que nunca han recibido a Cristo, sino también para los creyentes que están viviendo en pecado, que su amor se está enfriando. Yo te invito que hoy le digas: Señor, mi amor por ti se ha enfriado bastante. Yo quiero tener ese fuego por tu palabra, por tus mandamientos, Señor, por obedecerte, por hacer tu voluntad. No me quiero enfriar. No quiero vivir como vive el mundo, oh Dios. Y si tú quieres hoy también recibir a Cristo en tu corazón y pedirle que limpie tu vida, que lave tu vida, así con tus ojos cerrados, repite esta oración y dile: Dios, tú moriste por mí en la cruz, enviando a tu Hijo para morir por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Creo que Jesús es el Señor, el único Señor y Salvador.
En este momento, entra en mi corazón. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Así con sus ojos cerrados, si hay alguien que hizo esta oración, levante su mano y vuelva a bajar. Alguien hizo esta oración. Gracias, gracias, gracias. Gracias a Dios. Dios los bendiga de corazón, se los digo. Dios los bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Espero que haya sido de mucha edificación para su vida. David.